José María, siéntate. Buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión de la temporada de los martes en la Galería. Como saben, esto es un programa que llevamos ya varios años haciendo gracias al patrocinio de la Fundación Tatiana, que nos ha apoyado desde el principio y que estamos encantados con la colaboración. Tenemos un programa estupendo para este ejercicio que empieza hoy. Comentaba con la directora de las colecciones reales que hemos empezado los primeros, como el colegio, al principio de septiembre. Hay otros cursos y otras conferencias que empiezan un poquito más tarde, pero nos hacía ilusión estar desde el principio activos y como lo venimos preparando hace meses podemos hacerlo. La conferencia de hoy, a cargo de Leticia Ruiz, la directora de las colecciones reales, se centra en este maravilloso retrato de Antonio Moro, de Felipe II, que ha sido la primera obra en la que hemos empezado a colaborar con otros museos. Leticia, como directora de colecciones reales y también directora de la galería, con este doble sombrero que tiene, propuso desde el principio esta experiencia de obra invitada, de colaborar con otros museos, de acoger en la galería piezas dentro del relato del museo que tuvieran sentido y que nos permite pues, intercambiar con otros museos relevantes de España y de otros países del mundo piezas y obras. Y este primer préstamo del Museo de Bellas Artes de Bilbao es una delicia. Espero que lo hayan visto y si no les animo a que bajen a la planta de los Austrias porque recibe maravillosamente el área del ámbito de Felipe II y además pone de manifiesto la relevancia de este monarca en la constitución de las colecciones reales. A Leticia Ruiz no tengo que presentarla porque además muchos de los que estáis aquí ya la conocéis de hace muchos años. Es nuestra maravillosa directora de la galería. La verdad es que llevamos ya 3 años trabajando juntas. El esfuerzo por poner en marcha la galería ha sido increíble y ha sido gracias a personas como ella que estamos hoy aquí con este museo abierto. Y creo que el esfuerzo de racionalización y la propuesta museográfica de Leticia en los últimos años, que es la que ahora podemos ver en la galería, es un privilegio, ¿no? Yo creo que el conocimiento del arte, de la historia y de cómo se cuentan las cosas, que son 2 cosas muy importantes, que tiene Leticia es único, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Leticia. Te escuchamos. Estrenamos también hoy prácticamente esta pantalla gigante. Los que hayan estado en algunas otras conferencias ven que hemos mejorado los medios audiovisuales gracias al equipo de la galería y esperamos tener todo un ciclo de conferencias maravilloso. El martes que viene a las 6:30 también nos acompañará Miguel Zugaza, el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, como saben, anterior director del Museo Nacional del Prado, que nos va a hablar de arte de Bilbao, de museo y de la reforma del Museo de Bellas Artes, que será también otra oportunidad. Ya aprovecho que estoy aquí para contarlo. Muchas gracias, Leticia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias, presidenta Ana, por esta presentación que da gusto cuando dicen estas cosas tan buenas. Y muchas gracias por estar aquí porque, como ha dicho nuestra presidenta, abrimos curso y siempre cuando abrimos pues todavía cuesta que tengamos esa ya costumbre, que estemos en agenda, ¿no? Con lo cual agradezco casi uno por uno todos los que han venido, los que habéis venido a acompañarnos. Y, por supuesto, Álvaro Matú, de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, porque, como también se ha dicho, están haciendo posible pues, esta actividad que nos ayuda pues, a encontrarnos con ustedes y a contar estas realidades tan variopintas de nuestras variadísimas colecciones. Este cuadro, la primera obra invitada, es una obra capital. Es una suerte que la tengamos y estamos aprovechando precisamente las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, uno de esos grandes museos españoles, y que por eso le hemos pedido también a su director, a Miguel Zugaza, aparte de agradecerle el préstamo, que nos cuente por qué tenemos este préstamo, porque habitualmente es una pieza, una obra maestra de esa colección y, por tanto, no sale nunca o sale muy pocas veces y está aquí precisamente aprovechándonos de esa circunstancia excepcional que es
ampliar un museo como el Museo de Bilbao, ¿no? Y nos lo va a contar y, por tanto, les invito a que vengan el martes que viene a conocer ese proyecto. La verdad es que este cuadro, que forma parte de las colecciones de Bilbao desde el año 92, en que se puso a la venta por el conde Spencer, el que fuera padre de la malograda princesa Diana de Gales, pues había permanecido en las colecciones británicas, en las colecciones Spencer. No sabemos muy bien desde qué fecha, ni sabemos muy bien por qué este cuadro, este retrato del rey estaba en esa colección, pero sí que tuvo la suerte España de que en ese año 92, cuando se pone a la venta, se adquiera para una colección, y en este caso una colección importante como es el Museo de Bilbao. Esto se ha adelantado un poquito, la verdad, bueno, pero ahora vamos a llegar. Lo que voy a contar en estos minutos, no quiero llegar a la hora precisamente para que luego, si quieren, tengan algún poquito de tiempo para hacer alguna pregunta o alguna consideración. La verdad es que cuando lo pusimos, pues la verdad es que Miguel Zugaza dijo una frase que nos gustó mucho, dice: parece que ha vuelto a casa. Y es verdad, bueno, pues nos falta en la galería un gran retrato de Felipe II, no son fáciles encontrar retratos de este porte, y realmente la figura de Antonio Moro suma más, es decir, estamos ante un gran retrato del futuro Felipe II, en un momento de presentación en sociedad, como fue este momento, con sus 22 años, como señala la inscripción que tiene en el ángulo superior derecho, y además retratado en un momento fundamental en la construcción del retrato de corte. Y no es un momento cualquiera, es un retrato que se realiza aproximadamente entre el año 1549 aproximadamente, en un momento en el que hay otros pintores, pero básicamente Moro y el gran Tiziano, los dos grandes retratistas de la escuela veneciana y de la escuela flamenca, están tratando de construir una idea sobre cómo los Habsburgo principalmente se querían presentar al mundo. Es la dinastía más importante de Europa y realmente están construyendo una imagen. No era la primera vez que se retrataba a un príncipe, a una infanta, a un rey, pero sí que es verdad que es un momento, como digo, muy, muy importante. Vamos a ver. Aquí le tenemos en la presentación, en la galería. He tratado, pero no he conseguido ninguna buena imagen porque está colocado en un sitio muy bien pensado y si ya lo han visto lo recuerdan y si no les sugiero que vuelvan a verlo. Está justo enfrente de la armadura que precisamente por su matrimonio con María Tudor, un poquito después de este retrato, la armadura que le regala su padre a propósito de cuando le regala también o le adelanta su condición de rey de Nápoles para que se case con una igual, que se casa con una reina, la reina de Inglaterra, y realmente en ese traje a medida, como dice Álvaro Soler, el jefe de la armería, que era una armadura, pues apreciamos en ese hueco que nos deja la armadura las dimensiones del monarca. Realmente un hombre bajito, bien proporcionado, como nos dicen los textos de la época, pero cuando tenemos enfrente este hombre con esta apostura, con esta forma de presentarse, comprendemos que un retrato era muchísimo más que reflejar los rasgos, la fisonomía de un rostro. Esa era una condición sine qua non, pero lo que se le pedía a un retratista de corte era reflejar un parecido físico y también una forma de gobierno, una forma de estar y al mismo tiempo retratar a la dinastía. Un poquito lo vamos a ver en este ratito que vamos a pasar juntos, ¿no? Entonces, bueno, siento no haber tenido, porque no era fácil retratar las dos cosas a la vez, pero les sugiero que hagan ese ejercicio en algún momento, ¿no? Ese cuerpo verdadero que nos refleja la armadura y este especial retrato del príncipe.
Hasta ese momento había habido retratos, claro que sí, retratos de mucha índole. Los retratos todavía de reminiscencia medieval eran retratos en los que normalmente el personaje aparece, bueno, pues en una escena religiosa. Aquí lo que hacen, y sobre todo en el entorno de los reyes católicos, cuyas estrategias familiares pasaban precisamente porque sus hijos sirvieran de peones de las relaciones internacionales vía matrimonios, pues la necesidad de los retratos era muy clara, ¿no? Aquí vemos dos retratos de la reina, dos retratos, uno del Museo del Prado, posiblemente de Antonio Inglés, no estamos muy seguros, se han sugerido otros nombres, Citeaux, Flandes, pero realmente parece que es de otro pintor muy interesante, Antonio Inglés. Y otra obra maestra que tenemos en la galería, que es uno casi de los retratos casi finales de la apariencia de la reina, poco antes de morir, ¿no? Y vemos cómo es un retrato flamenco. Los pintores flamencos, precisamente por su ductilidad a la hora de retratar con un dibujo lineal muy trabajado, muy estudiado, eran perfectos a la hora de reflejar la verosimilitudine, el parecido físico. Y se concentraban especialmente, como vemos en estas dos efigies, en bustos, busto corto o solo cabeza. Normalmente estas piezas estaban asociadas, pues, dípticos o trípticos con alguna escena religiosa. En ambos casos debió de ser así, porque sabemos que el retrato de las colecciones reales de la reina tiene una ampliación y en el caso del ejemplar del Prado también. Pero vemos un poco las estrategias. Una joya, una pequeña joya que tenía alguna relación con la familia y una indumentaria normalmente pues muy importante, pero al mismo tiempo discreta. También Juan de Flandes va a proporcionar esos retratos dentro de escenas religiosas, en los cuales, bien en la pequeña imagen que corresponde al extraordinario políptico de Isabel la Católica, pues vemos, que también está en la galería, vemos a la propia reina formando parte de ese milagro que refleja la entrega el milagro de los panes y los peces que vemos en primer término a la reina. Y también en una gran obra maestra del periodo final, ya realizado para la Catedral de Palencia, esta maravillosa crucifixión en la que con la ciudad de Granada al fondo, una ciudad que se incorpora como último gran ámbito al Gobierno de Castilla, y estamos viendo también esa representación de la reina, que a pesar de que ya ha muerto en esta época, porque esta es una obra bastante tardía del pintor, a principios del 16, 4 años después, del año 8, del año 10, todavía está presente en la cabeza del pintor. Y, por supuesto, las hijas. He podido traer algún ejemplo, pero estos son los dos más cuidados ejemplos también de Juan de Flandes, retratando pues, a dos infantas. Aunque no tenemos muy clara la que se guarda en el Thyssen, posiblemente sea Catalina de Aragón, y la que está en Viena parece que es Juana de Castilla. Ahí he puesto Juan, pero bueno, Juana de Castilla, evidentemente. Pequeños retratos sobre tabla, siempre sobre tabla, fáciles de transportar, y en ese busto, y con una pequeña inclusión de la mano, con un pequeño elemento que completa la imagen. Otro momento un poquito posterior, pero muy interesante, en torno a la figura ya de Carlos V, ya se va cerniendo una construcción imperial de Carlos. Y aquí estamos viendo un paso muy interesante. Estamos viendo a Jakob Seineger, que es un pintor austriaco muy interesante, que va a realizar 5 retratos del emperador al menos. Aquí traigo 2 ejemplos, yo creo que muy interesantes. Uno de ellos es de Patrimonio Nacional, lo tenemos en la Almudaina, en Palma de Mallorca, y es un retrato de hacia 1530, en los cuales
Seignegger va a ir aportando nuevos aspectos al retrato de corte. Y esta aparición del retratado de cuerpo entero ya es un avance bastante notable. Y vemos ya aparecer algunos elementos que paralelamente está construyendo Tiziano, no solo Tiziano, pero Tiziano es la gran referencia porque realmente es el que, por su encaje en las cortes italianas y por la preferencia desde 1530 en su encuentro con Milán, con el emperador, se va a convertir en el pintor del emperador para siempre, ¿no? Bueno, pues vemos este retrato de cuerpo entero, con todos estos elementos parlantes que cualquier espectador de la época, no cualquiera, porque no cualquiera podía acceder a ver estos retratos, pero los que accedían a ellos, todos los elementos les daba una nota de lo que significaba cada uno de estos retratos. Y vemos uno un poco posterior, pero aún más importante que el de Palma. Vemos este de Viena, que es el de Carlos V con un perro, datado en el año 32, y que aquí recuperamos. Bueno, este que tenemos aquí a la izquierda es un retrato en el cual, bueno, pues un primer intento de Tiziano, de un retrato que desapareció en el incendio del Pardo del año 1604 y que solo conocemos o por grabados o por esta copia de Rubens. Pero me interesan sobre todo esos dos porque, bueno, este primer ejemplar tuvo luego consecuencias en otros retratos de 3/4, pero me interesa que vean el retrato de Seignegger recuperado por Tiziano poquitos meses después, aunque hoy hay algún especialista que discute cuál fue primero, pero bueno, por una serie de elementos parece que claramente a Tiziano se le entrega el retrato que había hecho el pintor austriaco. ¿Y qué es lo que hace? Parece exactamente lo mismo, pero no lo es. Es decir, transforma para empezar, hace algo que en la época hoy lo llamaríamos quizá Photoshop, pero en la época lo llamaban manejar la verosimilitudine con, con ese tiento para convertir los rasgos del emperador en unos rasgos que realmente le daban una prestancia que en los retratos tan verídicos, por así decirlo, anteriores, pues no tenía, ¿no? Los párpados caídos siguen estando caídos, pero tienen una prestancia distinta, y cómo coloca incluso al personaje en un primer término pues mucho más cercano, casi está ocupando el espacio del espectador, pues hace que ese sea el elemento fundamental que va a acompañar a Tiziano para siempre como el gran referente de este tipo de retratos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre en el otoño de 1548? El príncipe Felipe va a salir para lo que se sigue conociendo como el Felicísimo Viaje, aludiendo a un libro de Calvete de la Estrella, que era un poeta, un historiador y sobre todo en esa época preceptor, desde el año 47, preceptor del príncipe Felipe. Y lo que y escribe un libro publicado yo creo que en el año 52 que se llama El Felicísimo Viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe. En ese viaje es un viaje para presentarle en los territorios europeos, sale de la península y se le presenta como el gran heredero de Carlos V. Se le presenta en las 17 provincias de los Países Bajos y parte de una forma realmente espectacular, parte desde Barcelona con una flota que estaba formada por 56 galeras. Podemos entender el pasmo que causaba el movimiento del príncipe en ese momento, y otras naves auxiliares, nos dicen las fuentes, ¿no? Y viajan, además de nobles, pues un cortejo de humanistas, de teólogos, de letrados y hombres de ciencia, que van conformando
casi es como un gran tour del siglo XVIII, pero para un solo hombre cuyo destino es heredar una parte fundamental de los territorios europeos, toda vez que el acuerdo entre familia es que Maximiliano, su primo, vaya a ocupar el territorio que hereda de Maximiliano, de Fernando. Pero es la presentación del príncipe y que además va a ser una presentación realmente importante por los lugares por los que pasa, por el conocimiento que va a ir adquiriendo. De Barcelona llega a Génova y de Génova, pues bueno, hace toda una visita por el norte de Italia, especialmente Milán, donde es nombrado duque. El milanesado, que había tenido muchas contiendas con Francia, finalmente se consigue convertir en territorio español, va a pasar a Alemania y, como digo, a los Países Bajos, y en las 17 provincias o estados va a ser recibido, además, con el protocolo borgoñón. Va a dejar aparcado en la península el protocolo castellano, que era mucho más austero, mucho sin todo el boato del protocolo borgoñón, y en las 17 ciudades va a ser recibido de manera realmente espectacular, con grandes monumentos en los que participan los grandes artistas de todas estas ciudades. Y bueno, pues al llegar a Bruselas va a ser precisamente Antonio Moro, va a formar parte. Creo recordar que eran 56, 58 artistas que son convocados para hacer esa entrada solemne del príncipe español, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto, como digo, pues va a tener la oportunidad de ser retratado tanto por Moro como poco después también por Tiziano. Y aquí esto es muy interesante porque entre estos dos pintores van a ir vertebrando el cómo y la forma del retrato que va a adquirir, o sea, el retrato de corte de los Habsburgo españoles, de los Austria españoles. Realmente vamos a ver quién es Moro. Hay que decir que en la Biblioteca de Palacio tenemos, quiero recordar, que 2 ediciones originales de este felicísimo viaje del año 52. Bueno, aquí les presento a Moro, que como, bueno, tenemos como al menos 4 autorretratos de él, pero este es uno de los más tardíos, va a morir un poquito tiempo después. Y aquí le vemos con los otros 2 nombres con los que a veces se le puede reconocer, Anthonis Mor o Anton van Darkhorst. Pero realmente, bueno, pues en la corte española, portuguesa, va a tener siempre esa fórmula, la española, que es Antonio Moro. Y este estupendo autorretrato pues aparece con su condición de pintor, evidentemente, pero como un caballero. Le vemos vestido con un jubón de seda en el cual pues él mismo se está retratando como, bueno, pues como lo que los grandes artistas que trabajan para el rey tienen esa pretensión, ser caballeros. Y de hecho, el papelino que aparece en el caballete, en el lienzo que tiene en el caballete, aparece su condición de pintor del rey de España, ¿no? Bueno, y aquí le vemos aquí vemos a su maestro. Esto es muy importante, conocer que su maestro es Jan van Scorel, que es un pintor muy, muy interesante. A su derecha ven el retrato que le va a hacer Moro. Moro empezó a ser, bueno, pues un aprendiz, luego fue un colaborador y finalmente fue un amigo. Tuvieron realmente, y esto es una prueba de amistad, porque este retrato en óvalo que le hace a Moro se lo hace precisamente para el túmulo donde se pensaba enterrar a este gran pintor que era Scorel. Y aquí vemos a uno de los retratos, he podido traer más, pero era más fácil coger este del Museo del Prado, que además es muy representativo del tipo de retrato que conoce y en el que se nutre Antonio Moro, que es un retrato de medio cuerpo, media figura, muy expresivo con las manos. Siempre hay esa expresividad que lo que va a hacer luego Moro es atenuarla, esa fórmula sosegada del retrato de corte.
Y luego las referencias a Roma, siempre con las ruinas. Roma, bueno, Scorel es un pintor flamenco que se le considera un romanista. Sabemos que tuvo una estancia importante en Italia, como la va a tener también Antonio Moro en los años, básicamente en los años 40, poco después de contraer matrimonio. Y el paso por Italia, sabemos a ciencia cierta, porque está documentado que Moro va a estar en los años 40 en la ciudad de Roma. Presuponemos que también conoce Venecia y conoce algunos de los importantes retratos de Tiziano. Pero este retrato, como digo, de Scorel es muy significativo de ese retrato en el que él aprende y que al mismo tiempo supera. Y aquí vemos algunos de los personajes que también van a ser importantes en ese felicísimo viaje al llegar a Bruselas. Por un lado, y lo subrayo por, bueno, el pequeño, que es una copia, desconocemos el original, seguramente perdido, de Tiziano, de la tía, de una de las hermanas la verdad es que las mujeres Habsburgo fueron mujeres importantísimas a lo largo, bueno, de todo el siglo XVI, incluso una parte del siglo XVII. Las hermanas de Carlos V fueron mujeres fundamentales en el gobierno de varios de las posesiones de los Habsburgo en Europa, y también va a ocurrir con las hermanas de Felipe II, ¿no? María de Hungría es un caso importante, una grandísima coleccionista, y también va a ser un elemento fundamental para la formación artística de Felipe II. Felipe II en este viaje va a conocer pues la arquitectura de Alemania, de los Países Bajos, que tanta influencia va a tener luego en la realización del Escorial, y va a conocer artistas fundamentales en ese periplo, como digo, y las colecciones familiares. Y la colección de María de Hungría realmente le causó muchísimo impacto. Y vemos a otro personaje fundamental, un proespañol importante como era aquí Antoine o Antonio Perrenot de Granvelle, o Granvela, como le conocemos en España. Hace 2 años se defendió brillantemente, y además lo digo porque es una de las conservadoras de esta casa, Almudena Pérez de Tudela, sobre la figura de Granvela, un grandísimo coleccionista, un hombre realmente fundamental también para el gobierno español en el ámbito de los Países Bajos. Y también se retrató, prohijó en cierta medida Antonio Moro. Se supone a veces que es uno de los que le ayudó a costearse su viaje a Italia, y realmente tenemos 3 retratos al menos realizados por Moro, en los cuales, bueno, aquí está todavía como obispo de Arras, no como el gran cardenal, es decir, como un príncipe de la Iglesia, que va a ser unos poquitos años después, ¿no? Aquí le tenemos como obispo de Arras, y le vemos, bueno, pues con un retrato cuya fórmula es muy, muy parecida, si no idéntica. Yo creo que he traído alguna para cotejarle con el retrato de Felipe II, ¿no? Y con esos poquitos elementos, es decir, cambia esa oratoria que tenían las manos que usan sus maestros y los contemporáneos para calmarlas, para ponerlas en sosiego. En las fechas en las que se están haciendo estos retratos, el año 49, se edita en Lisboa un libro fundamental de un portugués que también ha tenido una larga estancia en Italia, que es Francisco de Holanda, y que publica un libro que se llama Do Pintar del Natural, en el cual está recogiendo todas las fórmulas del retrato de corte que están realizando Moro, Tiziano y otros maestros del momento, ¿no? Y una de ellas es pintar siempre de escorzo, con las manos, los brazos hacia abajo, para representar el sosiego. Y estos, bueno, pues son 2 de los personajes importantes que van a acobijar a Antonio Moro y que van a convertir a Antonio Moro en pintor de los Habsburgo. Bueno, estos son unos ejemplos de colaboración de, bueno, pues realmente Scorel es un retratista extraordinario, y esta es de un grupo muy importante realizado en Utrecht, en este caso de la Hermandad de la Orden de Jerusalén, de Utrecht. Y aquí, pues bueno, ya se va apreciando la colaboración de Moro con su maestro, y estos son
En este caso son 2 canónigos, ya del año 44, ya realizados por Antonio Moro, ¿no? Y ya vemos esa crudeza, por así decirlo, en la representación de los rasgos físicos. Si lo cotejamos con un Tiziano, vemos cómo siempre envuelve los rasgos físicos, le puede esa condición de un pintor untuoso donde la pincelada hace que todo quede envuelto. De hecho, hay un retrato que ahora vamos a ver. Bueno, este es un ejemplo espléndido de a lo que había llegado Antonio Moro en el 44. Suponemos que unos meses antes de su marcha fundamental a Italia. Aquí vemos estos 3 retratos tan parecidos del mismo año que va a realizar de estos personajes. El duque de Alba precisamente va a ser el que comande la comitiva que acompaña en el felicísimo viaje al príncipe Felipe, igual que Doria, el gran almirante genovés, es el que acompaña a la armada, esos galeras que están llevando por el Mediterráneo hasta que llegue a Génova a todo el cortejo, ¿no? Y vemos esta fórmula de retrato de 3/4 que se va a acabar imponiendo en este momento. Son 3 moros realmente en los que se maneja además de una forma siempre muy parecida. En Tiziano vamos a ver cómo en algunas ocasiones la mirada pierde la conexión directa con el espectador. Moro nunca. Moro además ofrece algo que aparece en el libro de Holanda publicado en el año 49 en Lisboa, como hay un ojo que siempre se centra en el cuadro, en la zona alta del cuadro, se convierte en elemento fundamental. El rostro siempre aparece en un ligero escorzo y la figura también en 3/4. Y nos dice Holanda cómo hay que evitar precisamente que la boca esté siempre cerrada, evitar enseñar los dientes, las manos bajas para denotar serenidad y apostura. Y esta es la fórmula que va a emplear Moro de continuo. Y luego vamos a ir viendo una serie de elementos que en todos los, yo llamo a veces disfraces del gobernante, sea el retrato cortesano con armadura, sea el que maneja papeles, sea el príncipe lujosamente vestido, siempre hay una serie de elementos que van a acompañar al retrato. Uno de ellos es, estamos viendo ese gesto muy próximo a la mesa, que es un gesto de empoderamiento y que curiosamente aparece también en el retrato de Gran Vela. No así en el retrato del duque de Alba, porque lo que está apareciendo es como un general del ejército con el bastón de mando. Es muy interesante el retrato, sabemos por la documentación de la época, que el retrato del príncipe Felipe, lo único que toma del natural es la cabeza del príncipe. Es lo único que toma del natural, como por otro lado sabemos que es lógico con todos los retratistas de corte. Luego, si era un retrato con armadura, un retratista de corte tenía la autorización, el permiso para acudir a las reales armerías a copiar la armadura. Si era un retrato, como en el caso del príncipe Felipe, con este riquísimo jubón, con estos botones que realmente eran un lujo y una sofisticación, y por supuesto el toisón de oro, lo que eran accesible es a la ropa, a la vestimenta. Pero no pensemos que el príncipe o el rey o cualquier infante está posando de esta manera pues algunas tardes. No, se posaba de una forma muy rápida en una sola ocasión, como mucho se repetía, y a partir de una cabeza que normalmente tenía el pintor, guardaba el pintor en su estudio, se realizaban más copias y más réplicas, según lo que se pedía. Y en el caso del príncipe Felipe de Moro, sabemos por la documentación de la época que Moro solo le hizo la cabeza del natural. Bueno, aquí tenemos estos 3 ejemplos en los que vamos ahondando en este momento de construcción del retrato de corte, en este caso el retrato armado, que era el retrato pues, con más potencia visual, precisamente por la magnificencia que tenían las armaduras, ¿no? Todas las armaduras, y lo vemos muy bien, este ejemplar
este ejemplar del Prado. Tenemos otro prácticamente igual en la Biblioteca del Escorial. Lo único que, como se quedó un poco pequeño para el espacio del Escorial, en el que se le requirió a Pantoja que hiciera esta copia de un original perdido de Tiziano, pues tuvo que repetirlo, y lo que tenemos en el Escorial es otro Pantoja prácticamente idéntico, pero un poquito más estrecho para acomodarse al espacio. Pero, como digo, el original se perdió en un incendio, pero Pantoja, y esto además tenía mucho papel porque los pintores de corte también servían para hacer copias, réplicas, para enviar a otros miembros, a otras cortes, a otros miembros de la familia, a otras cortes, a otros estamentos. Y eso lo que hacía era fijar en la retina y en la habilidad pictórica de cada artista unos modos de retrato que se van a quedar fijados. No se le pide a nadie que sea original, ni siquiera al gran Velázquez. Velázquez, yo creo que he traído un ejemplo al final, lo que va a hacer es mantener el retrato de corte, que en estos años, especialmente en la década de los 60, que se juntan en Madrid un grupo de retratistas espectaculares, lo que va a hacer es, con un pincel realmente extraordinario, repetir el modelo. A nadie se le pide para un retrato que sea original, se le pide que mantenga las convenciones que en estos años se está creando. Hay que pensar además que el retrato, en la jerarquía de los géneros pictóricos, se consideraba un género menor. No era el cuadro de historia, el gran cuadro mitológico, religioso, donde un pintor debía de tener una serie de elementos formativos que le permitieran hacer una composición de aparato con varias figuras, perspectivas. Un retrato se consideraba un género menor, lo único que era un género necesario para dar a conocer la apariencia de grandes personalidades. Es más, hay textos de la época en la que denuncian que hay personas que no tienen calidad para tener un retrato. Por lo tanto, esto lo digo para que seamos conscientes de lo importante que era un retrato. Y además, otra de las cosas que se está vertebrando en este momento es que el retrato fuera una representación, en el sentido de que casi viéramos la apariencia, estemos ante el rey o alguien de la familia real, tal y como se presentaba en público. Y ahí vemos esta distancia, esta quietud, esta serenidad y esa incluso altivez que se consideraban propios de la familia y del buen gobierno. Casi están esperándonos en primer término en esta disposición de la figura, como esperaban cuando llegaban al Alcázar, cuando había una petición de audiencia, ¿no? Nunca la presencia era así, según nos cuentan los embajadores, y aparecían quietos, casi sin movimiento, como están en estas representaciones. Bueno, pues aquí vemos cómo Tiziano, uno por copia porque el original está perdido, en una época semejante, en el año 51, están construyendo esta imagen, en este caso del rey o el emperador armado, ¿no? Y aquí estamos viendo otros retratos, prácticamente, incluso hay algunos que hay duda, ¿no? En el caso de este maravilloso príncipe Felipe, también con vestido como el primer cortesano, hay dudas de si es el 51 o el 54, porque Tiziano tiene ocasión de retratar al príncipe en 3 ocasiones, Milán, Augsburgo, en la Dieta de Augsburgo, y luego nuevamente en Milán. No se sabe muy bien, hay quien piensa, no, debe ser un poquito más tardío, porque por los rasgos de la cara. Bueno, aquí lo que estamos viendo, con un ejemplar del Prado que se considera de taller, pero de mucha calidad, estamos viendo lo que yo les decía. Lo que ha hecho Tiziano clarísimamente es una cabeza, y esa cabeza se queda en el taller para que tanto él como los miembros del mismo estén manejando estas fórmulas de retrato. Y al mismo tiempo se están codificando también las dimensiones y los formatos de los retratos, sea para parejas, sea los de 3/4. Los de 3/4 o media figura normalmente van a conformar luego series familiares, como la que se conforma en el Palacio del Pardo, la que he advertido yo que se queman en el incendio de 1604. Y bueno, estamos viendo esos modos. ¿Qué es lo que aporta de cuerpo entero Tiziano? Pues aporta
elementos parlantes que luego también van a aparecer, pero realmente Tiziano los utiliza con profusión. Por ejemplo, ese ambiente palaciego que aparece con esas columnas y esa gestualidad. Y como vemos, la mirada se despista del espectador, no mira directamente al espectador. Y, por supuesto, el toisón de oro como marca esencial de la dinastía. Y luego ese gesto de llevar la mano, una de las manos, a la empuñadura de la espada, también muy importante. Y muy importante, bueno, pues nuevamente ese gesto de empoderamiento llevando la mano al bufete, que va a acompañar siempre. Bueno, aquí vemos, cotejamos este ejemplar tizianesco con, bueno, las medidas son prácticamente las mismas. Y otro elemento muy importante, muy importante también. La pintura flamenca va a manejar el soporte de tabla durante mucho más tiempo. Venecia va a ser precisamente uno de los ámbitos donde se va a introducir el uso de los lienzos de una forma, bueno, pues de los primeros ámbitos, desde luego en Italia, que empiezan a trabajar sobre lienzo, mientras que la pintura flamenca van a trabajar sobre tabla, especialmente roble, aunque no solo, durante bastante tiempo. Y especialmente todavía en estos retratos de 3/4. Por eso el que tenemos ahora, que viene de Bilbao, pues está pintado es una tabla de roble, y ya en los ejemplares de Tiziano todos son pinturas sobre lienzo. Pero vemos los mismos elementos, vemos la mirada huidiza en el ejemplar de Tiziano y vemos esa fiereza con la que aparece. Bueno, dicen algunos de los testigos que asistieron a las entradas solemnes en las 17 provincias del felicísimo viaje que parecía un joven altivo, Yo no sé si a él le hubiese parecido algo feo o realmente le hubiese agradado ese calificativo, ¿no? Pero es esa altivez que podemos ver, he traído algunos de los ejemplos familiares, y que era marca de la casa, realmente, ¿no? Y bueno, le vemos con ese extraordinario vestido, ese jubón negro sobre blanco, la espada como un elemento siempre presente, y luego los tradicionales guantes de cuero que se trabajaban, que a veces se citan guantes de ámbar, y era porque con la piedra de ámbar se trataba el cuero y daba, bueno, aparte de que la piel tenía luego una delicadeza y era enormemente suave, generaba un olor muy agradable. Y era uno de los regalos de corte, los guantes de ámbar, característicos. Sabemos, por ejemplo, en el inventario de la princesa Doña Juana, que entre otras joyas y otros regalos tenía tenía modelos de las manos de sus familiares para la fabricación de guantes, y guantes también para regalar. O sea, y vemos muy frecuentemente ese tipo de pieza. Bueno, aquí vemos enfrentados el otro tipo de retrato, que es el retrato de armadura. Hemos visto el del príncipe Felipe. Lo hemos visto con todos esos elementos que, aunque muy sutilmente aparecen en el retrato, la columna, hay que recordar además que los Habsburgos se consideraban emparentados con Hércules y por tanto la columna tenía un doble significado, tanto en la referencia palaciega como esa referencia mitológica. El bufete, y en el bufete apoyado, en este caso la celada y el guante también, que conforma bueno, pues esa forma, esa gestualidad que todos entendían bien, y esa forma también de establecer, de colocarse las piernas, y siempre con ese escorzo y esa iluminación frontal. Es muy curioso porque una de las cosas de la iluminación frontal, Tiziano la manejó perfectamente. En el caso de Moro, precisamente por esa forma de dibujar y esa precisión flamenca que tenía, también buscaba una sombra que dibujara perfectamente el contorno de la nariz, que en el caso de Doña Juana yo creo que le dio algún problema. Vemos este espectacular retrato de Antonio Moro que conservamos en el Escorial, realizado con motivo de la celebración del triunfo en la batalla de San Quintín contra los franceses, y vemos pues cómo está Moro realizando
bueno, pues es casi fotográfico a la hora de reflejar todas las cosas. Tiziano también, pero es muy curioso porque cuando recibe este ejemplar Felipe II, ya de regreso a España, dice: es un gran cuadro como corresponde a un gran pintor, pero también se le nota la prisa con que lo hizo, que si estuviera aquí le mandaría que lo rehiciera. Es decir, ¿qué es lo que está viendo Tiziano? Bueno, pues está viendo que esta concreción milimétrica de Moro, en el caso de Tiziano, se pierde dentro de lo que es esa capacidad sustantiva que tiene Tiziano para pintar, ¿no? Y es muy curioso porque Felipe II lo entendió de tal manera que supo diferenciar muy bien qué tipo de retratista quería para estas efigies y cómo Tiziano le gustó especialmente para la pintura religiosa y especialmente para los desnudos. Todo ese gabinete de desnudos espectacular que llevó al Palacio del Pardo, su preferido era Tiziano, porque Tiziano era el que sabía envolver, el que sabía convertir la carne en un festín cromático y sensorial que realmente pues eran muy gratos a los ojos del rey. Mientras que el retrato se conformó ya no solo con Moro, sino con los discípulos, principalmente el español Alonso Sánchez Coello, en la fórmula que prefirió el monarca. Bueno, retratos que está haciendo en España en ese mismo momento, los que ejercían la regencia, Maximiliano y la hermana del rey, o la hija del emperador, María de Hungría, en dos retratos que son, como digo, ¿quién fue primero? Tiziano, Moro. Es una discusión, yo creo que baladí, porque yo creo que están trabajando en la misma línea, pero con una resolución pictórica, como he dicho, muy distinta. Pero es muy interesante porque estos dos retratos van a conformar también la fórmula de representar las parejas reales. Retratos que servían muy bien para colgado uno a uno, tenían todo su significado, pero colocados, afrontados como están aquí, servían para emparejarse convenientemente. Como he puesto este ejemplo un poco posterior ya de Pantoja de la Cruz con Felipe III y Margarita de Austria, pero vemos que es la misma fórmula, ¿no? Servían para colgarse individualmente y colgados de esta manera funcionaban. Nunca se les representaba juntos. No, entre otras cosas porque la mortalidad de las reinas era mayor y esto servía para hacer un caje pues muy adecuado, ¿no? Aquí vemos cómo también entre el año 51 y el año 53 a Moro se le va a pedir que viaje a las Cortes de Lisboa y de Madrid para ir retratando a los miembros de la familia real, tanto en Lisboa como en la corte española. Y va a ejercer unos trabajos extraordinarios por muchos motivos. Bueno, pues aquí vemos a la hermana pequeña del emperador, Catalina, reina de Portugal. Le vemos con un abanico, la boa grasa, un abanico. Los abanicos es uno de los grandes aportes también a estos ajuares que aparecen para las mujeres en los retratos femeninos. Y en el caso de otra infanta portuguesa, en parte española, como es la infanta María, aparece con un leque, que era el abanico que actualmente utilizamos y que era de caballeros en China y en Japón, ¿no? Y que es otra que viene. Finalmente se impone el leque en las tradiciones, pero el boa grasa pues, es bastante habitual. Curioso porque Moro nos está ofreciendo incluso una mosca, pinta una mosca ahí en ese pañuelo para significar esa condición realista que tiene muy claramente. Aparece también con otra tradición muy de la corte portuguesa que yo creo que impone Catalina, que es todos los anillos que van a lo largo que se coloca en todos los dedos, ¿no? Vemos también cómo aparecen los mismos guantes, que lo llevan las dos mujeres, y vemos dos fórmulas. La de la mujer que gobierna, que está junto a un bufete y aparece con un papel al lado y que para el espectador de la época significaba el poder que tenía la reina, en este caso Catalina, y el retrato sedente, que es otra fórmula de retrato que también va a acuñar Tiziano, pero realmente en Moro vamos a encontrar muchos ejemplos. Aquí cotejo pues el de
la tía y sobrina y la suegra y la nuera, porque por razón del matrimonio de Juana de Austria con su primo, el malogrado don Juan, pues vemos cómo la fórmula de retrato pues va a permanecer un poquito después, ¿no? Y estamos viendo cómo incluso Juana está llevando un boa grasa que aparece sosteniéndolo la mano izquierda y cómo aparece también con los anillos. Incluso con la mano enguantada también estaba rajado para que se pudieran ver esos anillos tan característicos, ¿no? Y vemos además, la vemos aquí como regente. Está en la corte de Valladolid, ha tenido a su hijo y abandona la corte portuguesa porque la reclama su padre y su hermano para que ocupe la regencia por ausencia de los dos varones en Valladolid. Y es muy interesante porque se hace retratar por Sánchez Coello y coloca la miniatura del retrato de su hermano con la gorra que se hizo, un retrato que se hizo bastante popular en la representación que le hacen como rey de Inglaterra, y aparece con esa fórmula. Bueno, y aquí vemos cómo es la fórmula que va a preferir una vez viuda pues la princesa Juana en todos sus retratos, ¿no? El imponente retrato de Moro del año 1560, el que le hace poco antes, y para mí es un retrato capital también de Bilbao, porque ese retrato es el que sin duda, esa fórmula de cómo quiere aparecer una vez que enviuda, es la fórmula que va a preferir ella en todos los retratos posteriores. La va a retratar Sánchez Coello, el que para mí es el primero de esos retratos, la va a retratar así Moro, de cuerpo entero, y con esa realmente casi está esperándonos que le digamos para qué hemos solicitado audiencia, ¿no? Con esa fórmula asbúrgica de representación, o el que aparece uno de los que aparece en las Descalzas Reales, también de Sánchez Coello, con uno de los perros, regalo de su suegra traído desde Portugal. Pero la vemos con una fórmula de retrato muy parecida y que se va a establecer como un retrato que va a tener también una larga tradición en el resto de las mujeres, ¿no? Bueno, aquí vemos ese retrato sedente con el antecedente. Por un lado está el retrato de Moro y un poquito anterior el retrato de Tiziano, que hace de la emperatriz, ya muerta la emperatriz, muere en el año, me parece que en el año 36, y es cuando su esposo Carlos V se da cuenta de que no tenía ningún buen retrato de su esposa, y entonces le escribe una carta que se cita siempre porque es maravillosa a Tiziano. Le dice: le mando esta pequeña miniatura y mis recuerdos de cómo era la emperatriz para que haga un retrato de ella. Y cuando llega el primero, que no es este, es un retrato que solo conocemos ya por una estampa porque también se quemó en el incendio, le dice: maravilloso, pero le pide que retoque la nariz, porque entonces es un retrato que se hace con las diestras manos del mejor retratista del momento y los recuerdos que tiene el emperador de su esposa, ¿no? Y como digo, bueno, es el retrato sedente que no va a tener una larga vida, pero va a tener algún ejemplo maravilloso como este Moro, excepcional, que se hace con motivo. Moro también tiene que viajar a Londres, está siempre al servicio del rey, y viaja a Londres para ofrecer este maravilloso retrato de la reina de Inglaterra, 11 años mayor que el apuesto joven que era entonces Felipe II. Y bueno, saben que ella se pretendía que se casara con Carlos V, pero bueno, la cosa al final quedó en esto. Y sobre todo que no quedó en este maravilloso retrato sedente de Moro, con toda esa, que tuvo un enorme éxito en Inglaterra. Hay muchísimas versiones, no de esta calidad, del retrato de María. Y quería hacer alusión, como no, pues a que también a Moro le debemos un antecedente fundamental, que es el retrato de esos hombres de placer, o locos o bufones, como se les llamaba en la corte. Y realmente pues esta dignidad de apariencia, esta forma de aparecer también como una suerte de cortesano bien vestido, y con esta fórmula que luego Velázquez llevó a su máximo extremo, que es el que no aparezca ninguna referencia espacial, ¿no? La sola presencia, con la mínima sombra de la figura, construye el espacio. Pero realmente, y aquí bueno, pues vemos a este joven de 22 años, posiblemente un retrato del año 49, eso es 49, porque tiene 22 años.
Pero ¿cuál es la imagen que prefirió nuestro monarca? Pues sin duda ninguna ese retrato del año 67, es decir, han pasado pues ni más ni menos que 20 años, y es el retrato en el que aparece con gorra alta y aparece vestido como, bueno, pues casi el primer funcionario del país, ¿no? Es decir, el hombre de papeles, el hombre que se sienta en el bufete y que aparece vestido de negro. No es un color de luto, es un color realmente de orgullo, porque España había traído el color, la planta desde América, y realmente era una resolución de negro realmente importante. Y aquí le vemos con nuevamente con el toisón, con un cordoncillo negro, y seguramente fue la imagen preferida del monarca. Todavía es un hombre apuesto que empieza a tener canas, con esta sencillez en el planteamiento, pero ya de una pintora, aunque este cuadro durante mucho tiempo se ha considerado obra del principal discípulo de Moro. Hoy sabemos que es de Sofonis Banguisola, y realmente, bueno, pues es el cotejo de estos dos grandes retratos con una fórmula muy parecida, con ese gesto de posar una mano, y la espada está presente, como no, la empuñadura, pero lo que está llevando también es el rosario en la mano izquierda. Y esa ausencia prácticamente de elementos arquitectónicos que fija en la propia presencia del rey todo lo que era el máximo del retrato de corte, que era representar la majestad áulica, que era esa cosa realmente etérea que debía provenir de la propia persona del rey y que solo los grandes retratistas podían hacer, Moro o, por supuesto, Tiziano o la gran Sofonisba. Y esa es la imagen que prefirió el rey, y aquí lo vemos en los retratos, en los últimos retratos, con 60 años, se guarda no he puesto el pie de foto porque me he acordado, digo, si me falta la de los Uffizi, ¿no? Que vemos cómo tiene todavía esas reminiscencias de la forma de presentarse de Sánchez Coello, los mismos guantes, el mismo gesto en la empuñadura, la misma esencialidad espacial y esa proyección de la sombra que ayuda a construir el espacio, el Pantoja de la Cruz de la Biblioteca del Escorial, que muchas veces se le conoce como el Felipe II Viejo, en los cuales pues Pantoja incorpora los elementos que había trazado tan maravillosamente Tiziano, los incorpora como elementos propios del retrato del rey. Y he querido ya avanzar como uno de los primeros retratos del gran Velázquez, que tuvo una tarde que se le concedió para cambiar la historia de la pintura, y el joven sevillano se le dio una tarde para en esa tarde trazar la cabeza del jovencísimo Felipe IV, y a partir de esa cabeza se convirtió pues en el pintor del rey y cambió la historia de los retratos, pero teniendo en cuenta todo lo que había sucedido hasta ese momento. Pues muchísimas gracias. Bueno, no os paséis. Oye, reitero mi agradecimiento, y si alguien quiere hacer una pregunta fácil, pues... Y si no, ya es que os lo he contado todo aquí. Bueno, que disfrutéis mucho del retrato, que realmente es un gusto tenerlo aquí. Álvaro. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Leticia, por la conferencia y también por la iniciativa de la obra invitada, y además que sea esta es una maravilla. Y a mí me ha parecido fascinante también la relación que has trazado en toda la conferencia entre Tiziano y Moro. Y mi pregunta era simplemente si podíamos conocer algo más de si tuvieron relación, de si entre ellos tenían algún tipo de emulación, etcétera. Qué buena pregunta y qué difícil. Vamos a ver. Para empezar, no está documentado que lleguen a estar físicamente en el mismo espacio.
Pero está claro que conocen cada uno la obra del otro y que, bueno, es posible que en la famosa dieta de Augsburgo, desde luego está Tiziano, y es posible que lleguen a coincidir, pero no lo tenemos documentado en contacto. Y que se están mirando al uno al otro, sin duda. Lo que pasa que yo creo que Moro miraba más a Tiziano. ¿Por qué? Porque Tiziano es el gran príncipe de la pintura del Renacimiento, ¿no? Es el que domina el desnudo, la pintura religiosa, la mitología, el retrato. Es decir, todos los grandes cortes, las cortes de Italia querían tener un retrato suyo, ¿no? He podido traer todo lo que está haciendo. Y además tiene una larguísima vida. Es un señor que le pudo la peste casi, pero con 90 años. Tuvo una larguísima vida y realmente dotado para la pintura. Y ese tipo de pintura que tanto difería de la pintura de Moro y de los flamencos, ¿no? Entonces, sin duda, uno conoce lo que está haciendo el otro, pero lo más probable es que Moro esté atento a lo que está construyendo Tiziano, sobre todo de aparato, ese aparato que envuelve a los retratos, ¿no? Esas columnas, esos bufetes. A mí me parece significativo cómo los retratos españoles, cómo bajan el bufete con respecto a cómo lo alza Tiziano, ¿no? Hay una serie de cuestiones muy interesantes en los cambios de los elementos que va imponiendo Tiziano y cómo se ve ese proceso de selección de los objetos y de los elementos que ha ido incorporando Tiziano para dar a un retrato pues toda la carga, ¿no? Pero el modo pictórico del retrato es el de Moro, no cabe duda, ¿no? Sánchez Coello, que está aburrido de ver todas las colecciones reales y que hay apreciaciones de cosas de Tiziano, pero Sánchez Coello se ha criado con Moro y continúa, ¿no? Es decir, el retrato. Y Moro, saben que se fue de España porque tuvo un problema con la Inquisición en el año 60. Es más, que Felipe II le aconseja que se marche a Bruselas. Moro había nacido en Utrecht, pero él se estableció en Bruselas y le dice que le recomienda que se marche de la corte española y que ya le llamará cuando sea conveniente para que él esté tranquilo. No regresó más. Es decir, no debió de quedarse nada tranquilo a pesar de que tenía el apoyo del rey, ¿no? Y eso le dio carta de naturaleza a que Alonso Sánchez Coello pues ocupara el lugar del maestro y terminara la galería de retratos del Pardo y fuera pues el siguiente eslabón de esa cadena, que luego va a estar Pantoja de la Cruz, Bartolomé. O sea, esa cadena que se produce y que lo vemos muy bien en la galería, ¿no? Cuando estamos viendo el retrato de Felipe III y su mujer, pues es este concepto del retrato del rey armado, ¿no? Improbable a todas luces con Felipe III, que amaba la vestimenta, pero yo creo que no se puso una armadura en su vida. Pero realmente pues era necesario porque era algo de prestigio, ¿no? Pero yo creo que el que miraba más era Moro a Tiziano. Prometo enrollarme menos si me hacéis otra pregunta. Bueno, pues insisto, muchísimas gracias y el próximo martes a las 6:30 venimos a escuchar a Miguel Zugaza, que seguro que va a estar fenomenal. Gracias.